Hola, ¿qué tal? Soy Aldo Vargas Ochoa, doctor médico, y hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, que son el examen nacional para aspirantes a residencias médicas de México y los steps del United States Medical Licensing Examination. Voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar con esta pantalla. Perfecto. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Jorge Aldo Vargas Ochoa, soy jefe de recinto de medicina interna de un programa de medicina interna universitario en el área metropolitana de Nueva York. También soy médico general por la Universidad de Guadalajara en México y soy board certified en medicina interna por el American Board of Internal Medicine. Bueno, primero, declaración de conflictos de intereses. No tengo ningún conflicto de interés financiero o no financiero que declarar sobre esta presentación. Y el tema del que vamos a hablar. Primero, en videos pasados hablé sobre qué puedo hacer con mi carrera de medicina y hoy nos vamos a enfocar precisamente en el posgrado clínico de especialidad en México y en Estados Unidos. Primero, ¿cuál es mi experiencia para que simplemente sepan a qué he estado expuesto? Hice el ENARM, o el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas de México en 2016, que entre los primeros días de medicina interna y también nuestros primeros días del país, de hecho, puntajes. Hice el United States Medical Licensing Examination Step 1, Step 12K, Step 12S y Step 3 en 2016 a 2017. Todos los pasé en el primer intento con puntajes arriba del percentil 90 y tengo al menos 3 publicaciones en PubMed sobre el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Aquí están fotos de pantalla de estas publicaciones. Y bueno, el primer paso es entender cuál es el mindset o la perspectiva que debemos tener sobre la especialidad. Se puede ser médico general y eso es muy bueno. También se puede decidir hacer la especialidad desde que se entra a la carrera de medicina. Entonces, primero hay que entender que la carrera de medicina en general no es una carrera para pasar exámenes. El examen es simplemente un intento para medir sus conocimientos, pero a fin de cuentas es para tratar personas. Y ir con la perspectiva de que en medicina vamos a pasar exámenes no conviene. El examen también no se pasa, el examen se destroza. Hay que obtener un puntaje muy alto en el examen para que siempre se muestre que los conocimientos médicos que tienen son excelentes. En el caso de exámenes para la especialidad, la preparación para esos exámenes comienza desde que ustedes inician la carrera de medicina. No comienza en el momento en el que están ustedes un año antes de aplicar para la especialidad. Hay que darle entonces a los exámenes el valor justo. El examen es un intento de evaluar cuáles son los conocimientos médicos que tienen, pero no determina qué tan buenos o qué tan malos médicos sean. Yo espero que en general todos somos buenos médicos. Y entendiendo también todo este concepto, el proceso de aplicación para una especialidad depende del examen que se tome y del país en el que se tome. Por ejemplo, el proceso de aplicación en México dura generalmente un año, pero en Estados Unidos puede durar 2, 3, 4 años. Depende en realidad de los países en donde ustedes deseen aplicar. Primero, vamos a hablar del panorama como estudiante de medicina en México, después del panorama como aplicante a la residencia en México, después del panorama como aplicante a la residencia en Estados Unidos, y finalmente vamos a hablar de particularidades del proceso de aplicación en Estados Unidos y México y de los exámenes que corresponden a cada uno de esos países. Primero, quiero que vean como panorama de estudiantes de medicina en México, y estos son datos tomados de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que son datos públicos, y también de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. Esos datos los tienen sobre los ciclos escolares de 2015 hasta 2019. También están disponibles los años siguientes, pero los pueden encontrar ustedes en internet. Quiero que vean la tendencia del número de estudiantes en escuelas de medicina. Desde 125,000 hasta 139,000 en un proceso, en un momento, en 4 ciclos escolares consecutivos. Y si vemos el número de médicos graduados de estas escuelas de medicina, pasa de 14,500 prácticamente por año hasta 16,000, pero esto es en el ciclo escolar 2018-2019. Todavía tenemos los ciclos escolares que han venido adelante y si consideramos la tendencia es posible que haya habido más médicos graduados cada año. Esta es la perspectiva como estudiante de medicina en México. Ahora, ¿cuál es la perspectiva como estudiante, como residente o aplicante a la residencia, vaya, en México? Esto de nuevo son datos para residentes obtenidos de las mismas fuentes, es decir, de la
Asociación Nacional ANUYES y de la CIFRES, Comisión Interinstitucional para Formación de Recursos Humanos en Salud. Quiero que vean el número de escuelas de medicina de donde provenían los aplicantes para cada examen nacional de cada año. En 2016, que es en el año en el que yo hice el examen nacional, había aplicantes a la residencia de 102 escuelas de medicina. Al 2019, 130 escuelas de medicina distintas. Y en 2020, 134 escuelas de medicina distintas. En 2021, porque fueron más escuelas de medicina, viendo la tendencia, no tengo los datos en este momento, pero si vemos el número de aplicantes para la especialidad, en 2016 hubo 36,000 aplicantes, que aumentó hasta 42,000 y la tendencia de hecho siguió en aumento para los años posteriores. Y en el caso de plazas disponibles para la especialidad, quiero que vean, había 8,200, casi 8,300 en 2016, que aumentó de nuevo a 9,900, en 2020 hubo 16,910 y en 2021, este año pasado, hubo 17,520 plazas. La tendencia de las plazas de residencia en México ha sido en aumento, sin embargo, no ha sido similar o comparativo al aumento de aplicantes que ha habido cada año. Entonces sigue habiendo una disparidad en este concepto. Entonces, esto es para mostrar que en general la carrera de medicina y aplicar a una especialidad, obtener una posición para realizar la especialidad sigue siendo muy competida en México. Ahora, ¿cuál es el caso en Estados Unidos? En Estados Unidos todo el proceso de la residencia es complejo, pero culmina con un proceso que se llama el match, que es básicamente si tú quedas aceptado en un programa, que un algoritmo hace todo ese proceso, es un proceso complejo, y en un momento de marzo, generalmente a mediados o casi al final de marzo, te dicen los resultados de si fuiste aceptado o no en un programa. Entonces, el proceso de residencia en Estados Unidos sigue siendo muy competitivo y la tendencia es que todos los años hay más aplicantes, hay más plazas, pero por lo mismo sigue siendo muy competitivo. Quiero que vean, hubo 38,000 plazas ofertadas en 2021. Los datos completos pueden encontrarlos aquí, yo solo estoy dando los datos de resumen general. 38,000 plazas, 38,100 plazas, de las cuales casi 3,000 son ofrecidas para R2 y arriba, o residentes que no son de primer año, y 35,200 ofrecidas para residentes de primer año. ¿Cuál es el número de aplicantes? Hubo 48,700 aplicantes registrados. Aplicantes registrados quiere decir que en algún momento yo me registré al proceso del match, pero no significa que terminé el proceso del match, simplemente significa que abrí una cuenta en el match. Es el proceso culminante de la aplicación a la residencia. Aplicantes activos hubo 42,500. Aplicante activo significa que yo subí además de registrarme en el match, subí una lista de los programas en el orden en el que quiero quedar para que me acepten la residencia. La mayoría de las personas que se registran en el match son porque tienen la intención de entrevistarse, sin embargo hay muchos que no son ofrecidos entrevistas por los programas y a la hora de que se va a cerrar el match y que tienes que subir tu lista de ranking, no lo haces si no te entrevistan en los programas porque tiene un costo subir a esta lista y no tiene caso subir a esta lista si no tienes posibilidad de que te acepten porque no te entrevistaron en ningún programa. Entonces, de esos 42,500 aplicantes activos, se llenaron 36,200 posiciones en primera instancia. Después hay un proceso que se llama Supplementary Offer, en donde si hay espacios disponibles puedes hablar con los programas, sobre si te aceptan, entre otras cosas. Pero 36,200 prácticamente posiciones se llenaron en el primer momento en que se dijo que ya estaba el match hecho. Ahora, nosotros somos International Medical Graduates, somos médicos extranjeros. Yo como mexicano, otras personas que quizás estén viendo este video en español. Para los International Medical Graduates hay dos tipos de International Medical Graduates. Primero, son los ciudadanos estadounidenses que hicieron su escuela de medicina en un país que no es Estados Unidos, se consideran USIMGs. Pudieron haber hecho medicina en México, en los países del Caribe, en Europa, en otros lados. De estos hubo un total de 5,295 aplicantes activos, de los cuales hicieron match casi 60%. De nuevo, pensando que un aplicante activo, haciendo la suposición que un aplicante activo posiblemente tuvo entrevistas y por eso hizo el submission envió su lista de rank y pagó el costo de enviar su lista de rank.
ranking programs. Entonces, 60% de los que tuvieron entrevistas, si tomamos esa suposición, fueron aceptados como americanos o estadounidenses que son médicos, que se entrenaron fuera del país. En el caso de los médicos no estadounidenses que se entrenan fuera del país, que son non-US IMGs, hubo casi 8,000 aplicantes, de los cuales el porcentaje de match fue casi 55%. Es la misma, estamos haciendo la misma suposición de estas personas que son aplicantes activos, son personas que fueron entrevistadas por al menos un programa que hicieron su submission de su lista de programas a los que les gustaría entrar. Y entonces, aún así, siendo un aplicante internacional, seas estadounidense o no estadounidense, la probabilidad de hacer match es no tan buena, pero es más del 50%. Sin embargo, esto es, entendiendo que esto es el conglomerado de todas las especialidades. Varían los porcentajes de match de International Medical Graduates de acuerdo a la especialidad. Las especialidades que generalmente suelen aceptar más International Medical Graduates, ya sea estadounidenses o no, suelen ser medicina interna y medicina familiar. Pero hay especialidades que son muy difíciles de entrar si eres un International Medical Graduate, que pueden ser como ortopedia, cirugía, neurocirugía, cirugía plástica, entre otras. Ahora, esto es cómo se ve la aplicación para Estados Unidos, el prospecto, el pronóstico. Vaya. Sin embargo, ahora vamos a comparar los componentes para aplicar la residencia en México y en Estados Unidos de forma muy general. Estoy dividiendo estos procesos en algo muy general. En México hay que graduarse de la escuela de medicina o estar en proceso de graduarse de medicina y haberse graduado para el momento que vas a empezar la residencia. Necesitas hacer el ENARM y esperar el dictamen del ENARM, del examen nacional para aspirantes a residencias médicas, que debes tener un puntaje satisfactorio. El ENARM es un examen muy dinámico, ha sido un examen muy dinámico en los últimos 4 o 5 años. De hecho, desde el 2016 ha cambiado cada año prácticamente las formas en las que se aplican el examen, especialmente en los últimos 2 años, en 2020 y 2021, que ha tenido los cambios mayores. Entonces, por eso solo pongo examen y dictamen en esta parte. Y luego, una vez que sale el dictamen, está el proceso interno de aplicación a la institución educativa de preferencia, perdón, se me fue, de preferencia va acá. Entonces, una vez que te dicen, tienes un puntaje con el que podrías ser aceptado o con el que vas a ser aceptado a la especialidad, tú aplicas a la institución que quieres y la institución te dice, ¿quedas o no quedas? Si no quedas, vas por segunda vuelta, o al menos así era en los últimos años. Este año fue un poco distinto. Ahora, el proceso general para aplicar a la especialidad en Estados Unidos es distinto, pero tiene similitudes. Hay que, como International Medical Graduate o IMG, hay que estar graduado de una escuela de medicina. Sin embargo, tu escuela de medicina debe estar reconocida en el World Directory of Medical Schools. La página web está aquí. Para que busquen su escuela de medicina si prefieren. Una vez que encuentren su escuela de medicina, tienen 4 pestañas. Hay una pestaña que se llama Sponsor Notes. Le dan clic ahí y hay que buscar una parte que diga que los aplicantes o los estudiantes de esta escuela de medicina are eligible for ECFMG certification. Eso significa que ustedes pueden aplicar para el Educational Commission of Foreign Medical Graduates, que es el organismo de Estados Unidos que se encarga de regular a todos los IMG, a todos los International Medical Graduates. Entonces, si tu escuela de medicina no está reconocida en el World Directory of Medical School como una escuela que es eligible for ECFMG certification, no puedes realizar la especialidad en Estados Unidos porque tu escuela no está reconocida, no por otra cosa. Segundo, tercer y cuarto puntos. Voy a hablar individual, pero después los vamos a agrupar. Primero es buenos puntajes en los exámenes para la aplicación de la residencia, que son el Step 1 y el Step 2 del USMLE, o United States Medical Licensing Examination. El Step 3 también es necesario en algún momento de tu aplicación a tu residencia, pero esto puede hacerse una vez que ya estás en la residencia. ¿Por qué digo buenos puntajes en exámenes del Step 1 y Step 2? Hay pocas cosas que como aplicante internacional te van a diferenciar de los aplicantes de Estados Unidos. Si tienes un puntaje promedio en tu examen, Step 1 o Step 2,
no es un puntaje malo como tal, pero no tiene nada que te diferencie de los aplicantes de Estados Unidos ni nada que te diferencie de los otros aplicantes IMGs que están aplicando a los mismos programas que tú estás aplicando. Hay un sesgo de selección de los aplicantes IMGs y generalmente son personas muy, muy capaces, son personas que fueron a lo mejor el número uno de su clase y entonces suelen tener puntajes muy altos. Entonces hay que prepararse lo mejor posible y tener puntajes muy buenos en los exámenes. Una vez que tienes tu Step 1 y Step 2 y que terminaste la escuela de medicina, obtienes la certificación por el ECFMG, que de nuevo es el Educational Commission for Foreign Medical Graduates. La página web está aquí abajo. Prácticamente esa certificación dice que tú, como médico, te entrenaste en una escuela de medicina reconocida y has cumplido con los requerimientos básicos para empezar una residencia en Estados Unidos. Sin embargo, eso es apenas el inicio de el proceso de aplicación. Otras dos cosas muy importantes. Si lo pensamos de una forma abstracta, o más bien con un ejemplo, los exámenes de los STEPS abren la puerta para que te dejen entrar. Los siguientes dos componentes, que uno es tener publicaciones en PubMed y tener cartas de recomendación de médicos en Estados Unidos, es lo que te va a dejar entrar a la puerta de las entrevistas. Los steps solo abren la puerta y las publicaciones y las recomendaciones te dejan entrar a la puerta de las entrevistas. ¿Por qué? De nuevo, y hay que hacer este ejercicio de pensamiento. ¿Qué es más posible o a qué aplicante ustedes preferirían si ustedes son los que dirigen un programa de una especialidad? ¿A un aplicante de una escuela de su país, de la cual conocen la calidad de la escuela, o un aplicante de otro país que no conocen la calidad de la escuela donde está viniendo? Así de simple es la pregunta y la respuesta creo que es obvia. Entonces, tener publicaciones en PubMed, que son publicaciones con peer review y todo ese proceso, que es un proceso tardado, pero representa mucho trabajo y calidad del trabajo. Y también tener cartas de recomendación de médicos de Estados Unidos que los han visto trabajar, han visto cómo se desempeñan en el ambiente hospitalario, cómo hablan inglés, cómo piensan, qué pensamiento clínico, juicio clínico tienen. Es parte importantísima de nuevo para diferenciarte de los aplicantes, de los demás aplicantes, ya sea estadounidenses o IMGs internacionales o IMGs estadounidenses. Entonces, esto es muy, muy importante. No puedo bajarle el ímpetu a esto. En realidad, tener publicaciones en PubMed y tener cartas de recomendación de médicos en Estados Unidos que puedes conseguir en observerships o en otras oportunidades es muy importante. Y no vamos a hablar de esto más, porque esto lo vamos a tratar en otro tema. Pero entonces, estos tres componentes son necesarios para lo siguiente. El siguiente proceso es hacer tu aplicación a través de ERAS, que es el Electronic Residency Application System. En ERAS tú vas a subir tu currículum, vas a subir tus publicaciones, vas a subir tus cartas de recomendación que has obtenido de médicos de Estados Unidos. Si tienes algún médico de tu país, también lo subes ahí. Tus puntajes de los exámenes van a estar ahí. Y entonces tú decides a qué programas a través de ERAS vas a enviarles tu aplicación. O sea, que me gusta la escuela X, me gusta la escuela Y, me gusta el hospital tal, me gusta el hospital tal. Y tú les envías tu aplicación. Este proceso ocurre en septiembre del año antes de que vayas a empezar tu residencia. El proceso ocurre en septiembre, les envías tu aplicación, los programas revisan tu aplicación. Si les interesas, te ofrecen una entrevista, que es lo que sigue. Entonces, las entrevistas generalmente ocurren entre octubre y enero del año entre octubre antes de empezar la residencia y enero del año que empieza la residencia. De nuevo, aquí es donde está la importancia de tener una aplicación que te distinga como aplicante IMG. Necesitas puntajes altos, necesitas publicaciones, que sean publicaciones reputadas, que tengan reputación en PubMed, de preferencia, y necesitas cartas de recomendación de preferencia de médicos de Estados Unidos. Esto es lo que hace que tu aplicación sea muy fuerte. También hay un documento que tú tienes que crear, que es como una carta de motivos que se llama Personal Statement, que lo vas a subir en tu aplicación de ERAS. También tienes que demostrar que tienes un pensamiento apropiado, un pensamiento que tiene buenas ideas, que da buen seguimiento lógico a las ideas y que escribe bien inglés en el personal statement, vaya. Y entonces, después de que ocurren todas las entrevistas,
está el proceso de match, que es en marzo, una vez que ya tuviste todas tus entrevistas y una vez que los programas entrevistaron a todos los aplicantes que les interesan, cada quien hace su lista, la suben a este algoritmo de IRAS o del match, vaya, y el match es un algoritmo que busca prácticamente emparejar a los aplicantes a la residencia con los programas. A finales de marzo más o menos te avisan si hiciste match o no. Si no hiciste match, entonces hay un proceso que se llama Supplementary Offer, que dura una semana y que puedes aplicar a los programas que tampoco llenaron todos sus cupos de especialidad. Pero en general, de nuevo, esta es la descripción general de todo el proceso y por eso es que la aplicación a la especialidad en Estados Unidos puede tardar 2, 3, 4 años, depende el aplicante. En mi caso, lo terminé en 1 año, 8, 9 meses y tuve mucha suerte de que alcancé justamente a tener mi aplicación lista para IRAS y enviar las cosas a la aplicación. Si no, hubiera tenido que esperar otro año. Y bueno, sabiendo esto, ahora nos vamos a enfocar un poco en los exámenes. Vamos a hablar del ENARM y vamos a hablar de los STEP 1, 2 y 3 y de cuáles son las similitudes y diferencias que hay. A mí me gusta ver este concepto de los exámenes de una forma holística como simplemente variaciones de un mismo tema. Y antes, en la primera diapositiva, les hablé de cuál es la perspectiva que debemos tener con la carrera de medicina, que es hay que saber medicina, hay que saber estudiar, hay que tener conocimientos para ser un buen médico, independientemente de que se sea especialista o no. Entonces, los exámenes del NARM y los STEPS, a fin de cuentas, son variaciones del mismo tema en el sentido de que evalúan los conocimientos que tiene una persona de medicina. Y entonces nos encontramos que vamos a escribir primero el ENARM. El ENARM es el Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas. Es un examen que no sé por qué, pero se percibe como muy temido. El examen es extraño y ha tenido muchos cambios en los últimos años, como les digo. Históricamente era un examen de un día que duraba 8 horas. En el 2021 el examen cambió, creo que duró menos de 8 horas porque hubo incluso turno matutino y turno vespertino del examen. Generalmente era todo el día el examen. El número de preguntas en el examen históricamente eran 450 preguntas, pero en este año 2021 fueron simplemente 280 preguntas. El contenido del examen son ciencias básicas y clínicas. De nuevo, también este año y el 2021 difirió de cómo usualmente evalúan las preguntas y los conocimientos que se evalúan. El puntaje creo que se mantiene igual, de 0 a 100. Y dependiendo del puntaje, se determina, se rankea a los aplicantes y se determina si alcanzan a entrar a la especialidad de preferencia. El proceso de selección hasta el 2020 ha sido un proceso de selección donde el aplicante elige su especialidad antes de hacer el examen y después del examen sale el dictamen donde le dicen si entra, si obtuvo un puntaje aprobatorio. Este último año, 2021, el examen cambió y a la hora el momento para aplicar a la especialidad fue después de que se realizó el examen. Entonces, de nuevo, el examen es muy dinámico, todavía no sabemos qué va a seguir pasando. El examen se hace en septiembre de cada año y generalmente se aplica en marzo, abril y tiene un costo de 3,000 pesos mexicanos. Se puede repetir de forma infinita, salvo en ciertas situaciones, como en el caso de que el aplicante sea aceptado en una especialidad y no vaya a especialidad, pero son situaciones muy específicas. Ahora, los exámenes de United States Medical Licensing Examination, o USMLE, eran 4, pero ahora son solo 3. El Step 1, Step 2 Clinical Knowledge, o CK, y el Step 3 en general. El Step 2 CS, en el que se veían pacientes, encuentros con actores, se ha cancelado desde marzo de 2020. Entonces tenemos el Step 1, que es un examen de un día que dura 8 horas, tiene 280 reactivos, que en este caso es muy similar a los reactivos que tiene el examen nacional. Evalúa principalmente ciencias básicas y evalúa que el aplicante tenga conocimientos o pueda integrar conocimientos de ciencias básicas en ciencias clínicas. Antes de enero del 2022, el examen se evaluaba por un sistema de puntaje de 0 a 300, pero la mayoría de los puntajes caían entre 155 y 300. El puntaje promedio siempre estaba entre 230, 235, 240. Y obtener un puntaje promedio no es en sí malo,
porque simplemente muestra que estás cerca de donde está la mayoría de los demás. Pero de nuevo piensen, si ustedes son un aplicante internacional, ¿cómo se van a diferenciar de un aplicante estadounidense? La forma más simple es tener puntajes muy altos para que, bueno, esta persona sabe mucho de medicina y eso es una buena señal, lo queremos en nuestro programa. El problema del Step 1, que acaba de iniciar o va a iniciar en enero del 2022, prácticamente en unos días, es que pasa de ser un puntaje de 3 dígitos a simplemente ser pass or fail. Entonces no hay forma de diferenciar a aquel aplicante que hubiera sacado un puntaje apenas arriba del pass, como 198 en este caso, de un aplicante que sacó un puntaje en la percentila 99, como 266. Y bueno, entonces por eso es importante sacar puntajes altos, o era sacar puntajes altos en el Step 1. En el caso de la periodicidad, el estudiante decide cuándo quiere tomar el examen y se puede tomar el examen en centros de Prometric o Prometric Centers que están en todo el mundo y puedes prácticamente decidir cuándo lo tomas ya. El examen tiene un costo de $975, que es un costo elevado. Entonces, y en teoría se puede repetir en 4 ocasiones, así como todos los demás exámenes de USMLE. Sin embargo, quiero hacer un punto, dejar un punto bien claro aquí. El Step 1, el Step 2 y el Step 3, si los fallas, queda en tu récord, a diferencia del ENARM. Entonces, si tú fallaste alguna vez uno de los exámenes del Step, cuando envíes tu aplicación a los programas que te interesan, se va a ver en tu aplicación que fallaste el examen una vez o 2 veces, las veces que lo hayas fallado. Eso no se ve bien en las aplicaciones, eso es una mala señal. A los directores del programa no les gusta eso. Entonces, hay que pensar que el examen, cualquier componente del STEP se hace solo una vez y además de hacerse solo una vez, hay que destrozar el examen, sacar un puntaje muy alto. Entonces, esto, en mi parecer, no hay que confiar en eso, simplemente el examen se hace una vez y hay que sacar un puntaje alto. Ahora, el Step 2 es un examen que dura un día, dura 9 horas durante un solo día, son 318 reactivos, evalúa ciencias básicas y clínicas, y el puntaje es similar a lo que se obtenía el puntaje del Step 1, que era 155 a 300. El puntaje de paso es 209 y el promedio está entre 240 y 250, no recuerdo exactamente. De nuevo, aquí hay que obtener puntajes altos para que te diferencies de los demás aplicantes. En este caso, tú también decides cuándo eliges tomar el examen y se puede tomar en diferentes centros Prometric del mundo. Entonces es posible que lo tomes. El costo es el mismo al del Step 1. Ahora, con los cambios del Step 1, el hecho de que ya es pass or fail, significa que lo que te va a diferenciar de los demás, además de tus publicaciones y de tus cartas de recomendación, es un buen puntaje en el Step 2. Hay que obtener un puntaje excelente en el Step 2 para que te puedas diferenciar de los demás aplicantes. Finalmente, el examen Step 3 no es necesario obtenerlo o realizarlo antes de que apliques a la especialidad porque puedes obtener tu ECFNG Certification con el Step 1 y el Step 2 CK y haberte graduado de la Escuela de Medicina y aplicar así. Pero tenerlo a la hora de tu aplicación es conveniente porque si obtienes también un puntaje alto en ese examen, los programas pueden decir, bueno, ya tomó el examen, además un puntaje bueno, es posible que esta persona sea un buen aplicante y pueda ayudarte con tu aplicación. El examen dura 2 días, son 2 sesiones, unas de 7 horas y otras de 9 horas. El primer día son 232 preguntas y el segundo día son 180 preguntas y 13 casos clínicos que se realizan en una plataforma virtual del examen. Evalúa de nuevo ciencias básicas y clínicas y también encuentros virtuales. El puntaje es similar y el puntaje de pase 198. En este caso, el estudiante también decide, pero el IMG solo puede tomar el Step 3 una vez que ya se graduó de la Escuela de Medicina. Y una vez que ya tienes el ECFNB Certification. Y además, este examen solo se puede tomar en Estados Unidos. No se puede hacer en un centro Prometric de ningún otro país, pero se puede hacer en cualquier centro Prometric de Estados Unidos. El costo es $895 a la fecha que revisamos esta plataforma. Y aquí es donde pueden encontrar más información sobre los exámenes, de los steps en particular. Y bueno,
Muchas gracias por su atención. Fue un tema largo de casi media hora, pero el próximo video vamos a hablar de cómo prepararse para hacer match en una residencia de Estados Unidos. Espero que les haya gustado y dejen su comentario, suscríbanse al canal. Gracias.